Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El melón y la sandía son unos frutos refrescantes, saludables y dulces que encontramos en la naturaleza. Por eso estamos en una finca a las afueras de Yumbo de la compañía Hortalizas Gourmet, donde aprenderán todo lo relacionado con este maravilloso fruto. Nos encontramos con el jefe de producción, el ingeniero Hernando Ramos de Hortalizas Gourmet. Él nos contará un poco acerca de lo que es este maravilloso cultivo de melones y sandías. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está, María Pilar? Yo muy bien, gracias. ¿Por qué no nos cuenta, en esta zona donde predomina el cultivo de caña, por qué pensaron en melones y sandías? La idea principalmente es de sembrar cultivos o proyectos diferenciadores, cultivos que dejen un poquito más de margen por área o por superficie. Estos cultivos, por lo general, el potencial de producción, los rendimientos son muchísimo mayores que la caña y por lo general te van a dejar más márgenes o rentabilidad por unidad de superficie. Ingeniero, contémosle a nuestros televidentes qué se necesita para tener un cultivo o para sembrar melones y sandías en este tipo de zona. Estos cultivos son de origen de un clima árido, ¿sí? Digamos que ellos están alrededor de los 0 a los 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar. Entonces estas condiciones que estamos entre 900 y 1100 metros sobre el nivel del mar son condiciones óptimas, ideales. Lo que sí toca, digamos que tener en cuenta es el tema de ensayo-error que siempre se maneja en la agricultura. Mirar cuáles son los ciclos fenológicos del cultivo y ahí sí hacer las etapas comerciales. Cuando usted habla de ese ensayo-error, ¿qué tiempo nos puede tomar hacerlo para darnos cuenta que verdaderamente la tierra es apta para hacer este tipo de siembra? Digamos que son varias etapas. Hay una etapa primero de identificación de materiales. ¿En qué comprende? Pues uno trae un número de semillas muy pequeño, mira cómo está el tema de adaptación, si en verdad el material se adapta a la zona. Luego hay una etapa que es semicomercial, que ya va con un poquito más de semillitas y miramos si las características que estuvieron en la primera etapa en realidad son las de la zona. Y tercero, ya sí se hace una etapa comercial. Todo eso va acompañado de un trabajo de mercadeo. Yo le quiero hacer una pregunta para que nos aclare, porque yo sé que muchos en casa se la pueden hacer también. Uno ve que a veces las abuelas o las mamás de uno cogen las pepitas, uno se come el melón en este caso o la sandita, sacan las pepitas y la colocan y siembran. Pero cuando usted habla de las semillas, ¿es esta misma semillita que uno saca de la fruta cuando se la come? ¿O es otro tipo de semilla el que uno debe utilizar para el tipo de siembra que vamos a manejar? Ya estas semillas son mejoradas genéticamente. Hay un concepto que se llama hibridación. Estos son híbridos. Digamos que el híbrido, en resumen, es un material con un potencial de rendimiento mucho mayor, más tolerante a plagas, más tolerante a enfermedades. La semillita que sacamos ya de esta fruta, digamos que viene con características no deseadas, que comercialmente no son aptas y van a ser cultivos que van a tener muchos problemas fitosanitarios, van a tener bajo rendimiento. como unas incubadoras, unos invernaderos. Es algo muy parecido a
a lo que tenemos aquí, pero en vez de tener malla antitriz tiene plástico. Lo que uno busca es proteger la semilla, ¿verdad? Del tema de plagas. Cada que germinan las semillas, por lo menos la sandía germina cada 8 días, cada 4 días, cada 3 días, dependiendo. O sea, dependiendo cómo esté la germinación del producto. Pero de por sí son cada 4 días empieza uno la fertilización. Aquí tenemos el proceso, usamos la turba, la pistrú, es una turba exportada. El proceso es, la pasamos ahí a la zona de preparación, la trituramos, se mezcla con agua, se le echa agua, se mezcla, se llenan las bandejas, se le hacen los huequitos adecuados, se siembra la semilla y la pasamos acá a la zona donde ya va a tomar fertilización. Las condiciones con las cuales producen esta turba son naturales, digamos que son bosques de ciprés y en esas zonas hay temperaturas muy bajas, temperaturas de -15, -20 grados centígrados, que lo que hace es matar todos los microorganismos que estén allí. Entonces lo que nosotros traemos acá es un sustrato con 0 microorganismos. Dependiendo del clima, se lleva 2 o 3 veces riego, dependiendo del clima como esté. Porque hay semillas que no necesitan mucha agua. Melones se trasplantan cada 13 días, sandías cada 22. Tiene que tener una altura adecuada, un tallo grueso y las hojas principales para poder que ella en campo pueda tener un avance. O sea, a veces nomás bastan los cotiledones, pero muchas veces tienen los cotiledones y tienen el tallo muy delgadito. Entonces se dejan en vivero un día más, 2 días más para poder que cojan buen tallo. Hay melones, como te dije, los gourmet son trasplantados a casamaya y los larga vida y amarillos son trasplantados a campo abierto. O sea, una finca a campo abierto. Lo mismo la sandía también va para campo abierto. Necesitamos una planta que tenga una hoja verdadera, una información y que tenga un excelente sistema radicular. Ahora cuéntenos por qué melón y sandía dentro de un mismo espacio o dentro de un mismo invernadero. ¿Existe alguna similitud? Bueno, pero primero es tener claridad que hay, digamos que 2 esquemas de siembra para melones y sandías. Hay a campo abierto y este esquema que ven acá, que es la casamaya. Iniciamos a campo abierto, ¿sí? Porque traer un cultivo con estas condiciones tiene un costo de infraestructura bastante elevado. Nosotros iniciamos con fruta que en el mercado le llaman commodity, que es la fruta que siembran los agricultores grandes en altas superficies. Digamos que por esa misma potencial de producción tan alto o volúmenes en el mercado, los precios siempre se reducían. Entonces empezamos a sembrar cosas diferenciadoras. Entonces, por ejemplo, en tipos de melones, además del cantalú corriente, que ustedes ven normalmente en los almacenes, tenemos 4 tipos de melones más. Pero esos melones sí necesitan unas condiciones más delicadas de cuidado. Por ejemplo, este sistema es para eso.
para consentirlos más, para darle un poquito más de cuidado. De hecho, el nombre se da a partir de eso. Nosotros más o menos el 60-50% del portafolio, digamos, que entra como commodity, pues tenemos un portafolio entre el 35-40% que son productos diferenciadores. Todo esto que nosotros estamos produciendo ya viene de unas etapas atrás de desarrollo e investigación. ¿Y la sandía? La sandía igual, digamos que con la sandía el portafolio es un poquito más corto, pero la sandía que nosotros manejamos es una sandía tipo personal, es una sandía con microsemillas, diferente a la sandía que vemos normalmente en el mercado, que es una sandía de tipo familiar, con una semilla grande. De hecho, la sandía que nosotros tenemos es más dulce, es diferenciadora, pero se asemeja mucho a la sandía normal. Ahora, tenemos dos materiales en el portafolio que son diferenciadores. Uno que es de piel amarilla, con pulpa roja, y uno que es igual que el normal, pero con pulpa amarilla. Entonces, digamos que el portafolio de sandía estamos en un proceso de desarrollo. Que tengan un buen nivel hídrico, un buen nivel de agua, tenga un buen margen de comida, de nutrición, cuidarlas de plagas, de enfermedades, que son como niños, ¿no? Son como unos bebés que apenas nacieron, tú tienes que darle condiciones ideales. Hay dos tipos de fertilizaciones, pero la base, el 70-80% de la nutrición, se abastece por medio del sistema de goteo. Más o menos un 20%, 15% se hace vía foliar. Desde vivero hacemos unas dos fertilizaciones. Digamos, las cantidades sí son pocas porque son plantas muy pequeñas y miramos qué fertilizantes no sean de alto impacto. Ya cuando la traemos a campo, al segundo día ya empezamos a hacer fertilizaciones hasta el día de cosecha. Ingeniero, ¿por qué una casamalla y no hacerlo a campo abierto? O sea, se hizo casamalla en sí, no tanto para atraer melones o un cultivo en especial. Hicimos la casamalla teniendo en cuenta el beneficio de este sistema de producción, que es una barrera física. Aquí la idea es que las plagas no entren a los cultivos. A partir de ahí empezamos a hacer los ensayos con diferentes códigos. ¿Qué notamos? Que los códigos de melón que metimos acá nos daban más producción, nos daba mejores calidades, eran con ciclos más precoces y además de eso los costos de producción sin meter infraestructura son muchísimo menores que a campo abierto. ¿Por qué razón? Porque ya como no hay presencia o incidencia de plagas, el tema de agroquímicos aquí es muchísimo menor. Entonces ya como teníamos ese segmento de plagas, digamos que controlado por esta barrera física, empezamos a mejorar la parte biológica del suelo. Entonces allí empezamos a utilizar microorganismos. Entonces, ¿qué le podemos asegurar al consumidor final con estos melones que salen de este sistema de producción? Melones muchísimo más sanos.
melones con muchísimo menos agroquímicos. Además de eso, digamos que ahí también nos trasladamos a campo abierto. La idea de la compañía ha sido hacer los ciclos completos. Entonces nosotros cuando terminamos ciclo y cosechamos, todo este follaje que queda en los cultivos, lo recogemos y lo llevamos a una zona de compostaje. Sí. Bueno, bajo invernadero o bajo casa malla tenemos una población muy baja de insectos, lo cual se hacen manejos con extractos orgánicos de manera preventiva. En campo abierto se manejan pues agroquímicos teniendo en cuenta familias de grupos químicos de los productos y se hacen rotaciones. Bueno, la casa malla tiene muchas bondades, debido a que nos evitamos muchas aplicaciones de agroquímicos. Además, si se puede combinar con acolchados como los que tenemos acá, vamos a tener menor utilización de agua, ¿ya? Menor consumo de agua. En cuanto a las plagas, pues es una barrera que impide la entrada de insectos que son transmisores de virus, los cuales llevan a la disminución de la producción hasta en un 50-60%. Esta casa malla es anti-trips de insectos, anti-trips, antiáfidos, moscas blancas, minadores, que son insectos bastante pequeños. Se les restringe la entrada, pues por medio de... La casa malla permite el paso del viento y de agua en determinadas proporciones, lo que hace que tenga un ambiente más natural el cultivo y se pueda desarrollar mucho mejor. Se realizan por medio de la cinta. Los cultivos se fertilizan por medio del sistema de riego, el cual lo manejamos por goteo. O sea, se realiza un fertirriego. Bueno, el acolchado es una práctica cultural muy importante debido a que con este tipo de prácticas se disminuye la cantidad de agua a aplicar, ¿sí? Se disminuye la incidencia de malezas, que es un cultivo muy propenso a tener una competencia de maleza, lo que hace que se disminuya la producción. Se realiza un proceso de caracterización agronómica, de rendimientos, de identificación de resistencia de plagas o a enfermedades o tolerancias. El melón, para salir a producción en casa malla, se demora entre 52 y 60 días y la sandía en campo abierto lleva más o menos un tiempo de 60 a 70 días para salir a producción. Como consumidor, en el momento en que yo vaya a adquirir o a comprar un melón, ¿en qué me debo fijar o cómo sé yo, este melón está bueno, lo voy a comprar, pero que esté ya para consumir sin que se haya pasado del proceso, de la fase que debe tener? Bueno, esa pregunta es bien chévere porque dependiendo del tipo del melón, así es el tipo de maduración. Por ejemplo, los melones amarelos, cuando llegan a maduración son de un amarillo intenso. Entonces, en eso, digamos que nos has tocado reforzar mucho la parte de mercadeo, porque son melones que no conoce el consumidor, la ama de casa. Entonces, por lo general en el almacén siempre hay una persona de acá de la compañía que va, le explica al consumidor, le da a probar y le explica las bondades, ¿verdad? Los beneficios de este tipo de fruta. En cuanto al melón, por tamaño, es una característica además del color, que es un color crema más intenso,
y las venas, por decirlo así de una forma, suben hasta la parte del pedúnculo. Después que se cosecha, se hace una selección previa y se lleva a los frutos hacia planta, donde se realiza un lavado, un etiquetado y se despacha hacia su lugar de venta. Hay 5 tipos de melones, como usted los nombró. Todos estos me sirven para el mismo consumo, ya sea ensalada, jugo o para comerme la fruta así simplemente sola. Digamos que lo que nosotros hemos traído han sido conceptos de otros países. En otros países ya los melones grandes no se utilizan. Todos los melones que nosotros sacamos al mercado son con un concepto personal o semipersonal. Son melones de 1.5 a 2.2, máximo 2.5 kilos. ¿Cuál es la idea con eso? Que al momento de consumir este tipo de melones nunca se pierde el concepto de frescura. Que tú seas capaz de comerte con tu novio o con tu señor esposo, con tus hijos, y no tienes necesidad de guardar fruta para el día siguiente. Ese es el primer concepto, que sea una fruta personal. Y ya en los tipos como tal, cada melón tiene, digamos, que su consumidor. Por ejemplo, el blanco que tú dices es un melón que alcanza unos 18 grados bris. Eso indica que es un melón muy dulce. De hecho, de los tipos de melón es uno de los más dulces que existe a nivel mundial. Mientras que el piel de sapo, el amarelo, son melones con 12 grados bris. No son melones tan dulces, pero son melones de una pulpa más crujiente. En cuanto a la sandía, ¿qué clases o cuántos tipos de sandía manejan ustedes acá? En este momento tenemos 3 tipos de sandía. Tenemos una personal. Es una sandía, como te dije anteriormente, es una sandía pequeña, más para el concepto personal que otro diferenciador como tal. Sí es más dulce que la sandía normal. Y las otras 2 que tenemos en el portafolio sí son sandías diferenciadoras en las características físicas, tanto de superficie como de pulpa. Entonces, ya tenemos una sandía que es de piel amarilla. Entonces, una sandía que al ojo es muy atractiva. Y entonces el consumidor, al verla y verla bonita, él siempre se va a acercar a mirarla. De hecho, es más dulce que la sandía normal. Bueno, amigos de Agropacífico, hemos llegado al final de esta emisión. Espero que haya sido de todo su agrado. Queremos agradecer a Hortalizas Gourmet por habernos prestado su asesoría en este tema de melones y sandías. Los esperamos en un próximo capítulo con más información del campo para todo el suroccidente colombiano.